Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. Costa Rica, ¿por qué Costa Rica dentro de esta gira? Somos un país chiquitito. Yo pienso que Costa Rica es un país, una tierra, una región de una riqueza, de una trascendencia también importante dentro de lo que significa nuestra Latinoamérica, Centroamérica, y pensando también en la unidad que tenemos como parte de los pueblos que somos todos hispanoparlantes, y que tenemos también por un lado, por supuesto, raíces afroamericanas, indígenas y de tantas partes del mundo, pero sobre todo en los lugares donde está la tradición latinoamericana muy potente. Para nosotros como chilenos es importante llegar, estar, conocer. Además, por el eco que produce, por la buena vibra, la sensación tan especial de cariño que uno siente de las personas que han visitado Costa Rica en distintos países. Siempre se habla muy bien de este pueblo, yo creo que aquí lo saben, así que no son palabras halagüeñas así como al aire, sino que es concreto. Yo tenía mucha curiosidad, he escuchado en Argentina, en España, en México y en Chile y en varios países hablar siempre muy bien de Costa Rica. Entonces, para nosotros es una forma de aprender, de conocer, de agradecer también y sobre todo de poder ofrecer un pedacito de lo que nosotros pensamos como producción, como artistas que podemos también entregar en diálogo franco y abierto con la realidad cultural de un pueblo tan interesante. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Sé que tu música tiene un poco de esa esencia de la reivindicación de los pueblos, un poco de la lucha en el ámbito de la política, pero también te vi en una entrevista con Jaime Bailey y me sorprendió la luz que se prendió en tus ojos cuando hablaste de tus 3 hijos. Interesante, sí. ¿Cuál es el hilo que en este momento te mueve? Mira, conectando esta pregunta tan interesante que me hace, mis hijos están adolescentes en este momento. Tengo de 18 años el mayor, Emilio, mi segundo hijo se llama Santiago, tiene 17, y el más pequeñito 14, Luciano, que ya no es tan pequeñito. Te lo comento porque yo adherí, conocí, me interesé y estudié y profundicé en el tema de la trova justamente en aquellos años cuando yo era adolescente, porque nuestra realidad política, criado durante la dictadura del general Pinochet, nos hizo a nosotros aprender quiénes éramos, de dónde veníamos y qué queríamos proyectar a partir de los libros, las canciones, la música, la tradición oral, que por supuesto era algo que no se podía frenar ni siquiera con la represión ni tampoco con el sesgo de lo que significa la censura, porque finalmente era parte de la tradición oral, el cantar, el recitar, el contar historias e ir de alguna manera manteniendo lo mejor de la cultura chilena. Sobre todo esa belleza que nos ayuda a resistir cuando somos pobres, cuando tenemos carencias, no solo pobres económicamente, sino que pobres de espíritu. Todas esas carencias es importante que a veces se suplan con esta especie como de mapa espiritual que va creando, como te digo, algo que no se puede detener, y es cómo la gente entiende sus propias realidades, sus luchas, sus penas y también cómo canta sus alegrías, que no todo aquí es oscuro y triste. El viejo comunista es un tema que hace un cuadro de la gente que todavía resiste entendiendo el comunismo como los derechos sociales de la gente, tal y como se da en Chile. No es tal vez ese comunismo que está también con tantas discusiones desde que el muro cayó, ¿no? A nivel como más filosófico, más complejo. Entonces, yo al mirar a mis hijos hoy, lo que quiero y lo que yo aprendí de la canción y de la música es que la libertad de un ser humano es súper importante. Y los muchachos y las muchachas en el planeta han sufrido muchísimo en este minuto, cosas muy raras, ¿no?
el propio bombardeo de los medios digitales que los confunde, ahora la amenaza de una posible tercera guerra mundial, han tenido que sufrir una pandemia. En Chile vivimos un nuevo estallido social, hay todo un devenir político, económico también, que no siempre es claro y no siempre es muy definido. Entonces, yo cuando miro eso en perspectiva, todo lo que sucede, digamos, el contexto histórico actual, pienso que lo que deseo que mis hijos vivan y sientan es su libertad como seres humanos, su derecho a opinar, su derecho a pensar, su derecho a poder estudiar también, conocer, saber y sobre todo que se cuestionen el mundo siempre y que sean desde el sentido de lo revolucionario bien entendido, buenos pregunteros. La luz que lo ha visto todo, casi todo, no me ha visto a mí, no me estoy quejando, ella me ha llamado tocándome el hombro. Has incluido en tu música el folk, la música autóctona, las raíces, y esto forma parte de esa esencia que te convierte en uno de los artistas chilenos más destacados de los últimos tiempos. ¿Es esa la fórmula para llegarle a las nuevas generaciones que hoy en día están lidiando con artistas globales? Claro, es que yo pienso que lo honesto siempre va a tener un lugar, a pesar de que pudiera ser que a veces pensamos que el honesto no es la persona que se mete primero por la fila, ¿no? La que sí llega primero a lo que se quiere, incluso a propósito del pan que hablábamos. El último pan que quedaba ya que se mete por delante de la fila. Bueno, ese último que por ser honesto no adelantó a nadie y respetó a todo el mundo y se quedó sin nada, pensamos idealistamente que siempre va a tener una oportunidad mágica, si no de comerse un pan, por lo menos de existir con dignidad. Y eso es lo que nosotros de alguna manera defendemos al creer que una canción, la música, tal y como puede ser el cuento de una abuela, de un abuelo, una poesía, el ingenio humano en que alguien diga algo que realmente sea amoroso, que todas esas cosas finalmente van generando una especie de espíritu y se van perpetuando en el tiempo, y que finalmente a la gente joven a través de la música o de cualquier medio le comunica algo igual, necesario y justo en la medida de que cuando tú creas algo consideras que el otro, la otra que te va a escuchar, va a hacer un esfuerzo emocional en su corazón y también intelectual, que lo que tú estás ofreciendo no está terminado todavía. Recién va a estar listo cuando esa otra alma la tome en cuenta, sea cómplice, le dé un sentido, incluso lo discuta o lo critique, también pudiera pasar, pero va dirigido hacia generar una conversación. Y los jóvenes, a mi manera de ver, necesitan ser escuchados y también que uno vaya incorporando sus lenguajes, en la medida que uno los escucha también a ellos, por supuesto, entiende mejor sus músicas, sus modas, sus costumbres y esta serie de códigos que de pronto dividen generaciones y cuando no han creado guerra también, pero que finalmente tiene que ver con la comunicación o la incomunicación. Entonces dentro, y como tú decías, de la canción de las raíces, de la canción que en este caso la trova también como concepto toma en cuenta que es el definirse históricamente, es imposible dejar atrás las raíces. Y ahí lo que hacemos los artistas es señalar que esas raíces están a veces un poquito escondidas, como son las raíces, bajo la tierra, pero son finalmente lo más importante. Suele pasar que esos son nuestros ancestros. Y cuando no están vivos, por lo menos, como te digo, queda en un cuento, en una historia, en una receta de comida, en una actitud, en una música, en un libro. Tengo un insecto de oro en el corazón que le reza al sol y que hace figuritas de papel de arroz. Sin duda alguna, la experiencia vivida durante todos estos años, 7 álbumes orquestales, álbumes en vivo, te han dado una luz de cuál es el sendero que se debe seguir. Y sé que no hay recetas mágicas, pero ¿cuál bien podría ser una receta que le pudiésemos aconsejar a músicos que están empezando esta carrera? No olvidar que
finalmente la música, y por algo se sostiene en la armonía, tiene que ver con el encuentro entre unos y otros, unas y otras, que este encuentro se basa en la confianza humana, en que hay una otredad que también tiene algo que aportar a una idea, a un sentimiento, a una emoción. Y no quedarse en ese antiguo mito de que el músico, para ser buen músico, tenía que ser genio, tenía que ser total o absoluto. Las carreras musicales por lo general son muy competitivas. Competitivas en términos como, primero con las habilidades, con el desarrollo que tiene que ver con el trabajo técnico, también a veces con los pares en torno a quién está en los medios, quién no está, quién funciona mejor, quién no funciona. Pero esa competencia en realidad siempre debe ser muy interna. Cada uno sabe cuando supera sus límites a partir del trabajo, eso es fundamental. Y si no supera sus límites, ahí viene la respuesta a tu pregunta, hay que ir a buscar al compañero o la compañera que tal vez puede llegar a completar esa especie de puzzle o ideal que uno tiene cuando se supone que está generando arte o quiere crear arte. Lo que no sé lo pregunto, me lo convidarán, lo gestionaré, veré cómo puede resultar, llamaré a alguien, pediré auxilio, ¿por qué no? A un productor, a otro músico, a otro artista, una canción que yo quería que fuera solo mía, parece que no tiene 3 estrofas buenas, tiene solo 2 y está bonito que otra persona la escriba o que toque un instrumento o que arregle una parte de ese tema. Entonces tiene que haber alegría en lo que se hace, y si es que hay alguna pena, porque también el arte se hace picando piedra, digamos, eso tiene que hacerse más bien hacia el interior. Ese es un trabajo más personal. Lo demás está dispuesto el mundo, yo creo, para que se haga buena música en la función y en la medida que la palabra colaboración tenga un lugar.